Bueno, entonces hoy vamos a tener en un momento un tema. Ese tema tiene que ver con el significado de esta iglesia, plenitud, de plenitud, lo que significa en la Biblia, lo que significa plenitud. ¿Listos? Bueno, entonces, nuestro tema de hoy, la plenitud rebosante, la plenitud rebosante. Sí, qué maravilloso, la plenitud rebosante, plenitud, un nombre espectacular, plenitud rebosante. Y Dios quiere esa plenitud en todo sentido. Me hizo recordar y me impactó muchísimo en la ciudad de Roma, oportunidad que Dios me dio de ir a la ciudad de Roma, una fuente. Y esa fuente me hizo recordar la plenitud, lo que es rebosante, lo que es espectacular, lo que nunca deja de fluir. La visitan esa fuente miles de turistas en la ciudad de Roma y se llama la Fontana di Trevi, la Fontana di Trevi, en italiano. En italiano es la fontana, es la fuente de Trevi. Y esa fuente brota agua por todas partes. Tiene unos capiteles, unas columnatas espectaculares. Hay unas esculturas hechas con tanta maestría y perfección en esa fuente de personas que parecen reales. Y uno ve miles y miles y miles de personas casi a toda hora visitando la Fontana di Trevi. Y ahí alrededor se reúnen en escalinatas también muchas gentes. A algunos les toca mirar en determinados momentos del día, casi por la cabeza, por encima de la cabeza de otros, lo que hay allá. De noche es un espectáculo maravilloso, la Fontana di Trevi, la fuente de Trevi. Y ahí, en esas aguas, hay multitudes que arrojan monedas de todos los países, euros, dólares, marcos suizos, moneda colombiana de todos los países, están arrojando allí y pidiendo un deseo. Cuando ya está avanzada la noche, entonces vienen de la municipalidad, del gobierno, hombres especiales para recoger todo el tesoro de la cantidad de plata que la gente deja cada día y cada noche en la Fontana de Trevi. Y ese dinero, pues claro, ellos se lo llevan, lo ponen en bolsas y es parte del tesoro municipal de la ciudad. Es solamente uno, aparte de todo lo que ganan ahí. Pero bueno, mirando la Fontana di Trevi, la fuente de Trevi, yo estaba pensando en aquella ocasión cómo la plenitud de Dios, cómo el amor de Dios nos llena, nos satisface y cómo recibimos exuberantemente, de manera rebosante, las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones de Dios están plasmadas en la Biblia en una sola palabra: plenitud. Plenitud que en el original griego es pleroma o plereuste. Son dos expresiones gemelas. Plenitud viene de pleroma y viene de plereuste. Pero algo que me fascina es que Dios está interesado en que nosotros tengamos una vida exuberante, o en inglés se dice overflowing, rebosante. Y encontré algo maravilloso en la epístola a los Efesios, ¿sabe? Me gustó muchísimo lo que hallé en Efesios, el capítulo 3 y el versículo 19. Yo quiero que usted me acompañe en este día a Efesios, capítulo 3, versículo 19, para mirar esa expresión maravillosa que tenemos ahí. Dice la Biblia en Efesios 3:19, que la voluntad de Dios, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué bonito! La voluntad de Dios, que seamos llenos de toda la plenitud, plereuste,
pleroma, plenitud, overflowing, rebosante, plenitud. Y entonces, en el significado del griego, plenitud es aquello que está completo y más que suficiente. Es una medida más que llena. También traduce rebosante, rebosante. Le decían en la época de Jesús, en el Mediterráneo especialmente y en el océano, cuando un barco iba ávido, regresando a puerto seguro, pero donde había multitudes, miles de caras allí en la borda y en los puentes de mando y encaramados en todas partes con su tripulación y un cargamento completo, a ese barco le decían pleroma, o sea, plenitud. Está que se revienta, está rebosante. Hoy estamos viendo barcos así, otra vez en el Mediterráneo, pero de refugiados, pobrecitos, que huyen, algunos de matanzas en sus países. Otros huyen de la pobreza y de la miseria y están naufragando y están muriendo ahogados ahí frente a las costas de Italia y también especialmente y frente a las costas de España. Pues bien, la Biblia dice aquí que la voluntad de Dios es que conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para poder ser llenos de toda la plenitud o el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Cuando viene el amor, detrás del amor vienen otra cantidad de conocimientos. Pero déjenme decirles hoy que la plenitud de Dios es en todas las dimensiones. Y quiero que miremos otra vez Efesios, el capítulo 3, una vez más, y leamos, antes del versículo que leímos, leamos otros textos también. El 14, dice en Efesios 3:14, Pablo habla diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mire, Dios está diciendo aquí que nos dé riquezas. Plenitud también significa riquezas, en todo sentido, riquezas espirituales y riquezas materiales, y que tengamos fortaleza, poder en nuestra vida, en nuestro espíritu. Dice, para que habite por la fe, versículo 17, habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y me gusta que insiste la palabra amor. ¿Ya notó eso? La Biblia habla de amor, amor en este pasaje habla mucho del amor. Y entonces dice que habite en nuestros corazones, versículo 18 de Efesios 3, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, plenamente, subraye la palabra plenitud y plenamente. Estamos dando en parte el significado de aquí, de plenitud. Plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ahí es donde viene el texto lema que leímos primero, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la pleroma o plereuste de Dios. Me acuerdo que cuando yo estaba niño, en nuestra iglesia, en la escuela dominical, cantábamos de esto, de la plenitud del amor de Dios. Y había un coro hermoso para los niños que hablaba del amor de Dios. Y decía, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Así decía. Era algo maravilloso. Pleroma, plereuste. Bueno, pero permítame decirle algo hoy, y es que el ser humano nace con ese deseo de plenitud, de llenura, de grandeza, de poseer, de tener. Usted mire los bebés, analice los niños y se va a dar cuenta que ellos están deseosos de algo bueno, de algo grande, de algo suculento. Ellos están deseosos de algo delicioso, claro que sí.
Así están los niños. Pero el problema es este. El ser humano, cuando nace con ese deseo, que se ha llamado, y lo hemos visto, los psicólogos le llaman vacío cósmico, el vacío de Dios, que no puede ser lleno sino con Dios. Me acuerdo que un amigo predicador que estuvo acá en una ocasión decía que el ser humano es un rompecabezas y tiene una sola pieza que no puede ser reemplazable, que tiene que ser esa y solamente esa. Y decía que esa pieza es la presencia de Dios, es, digamos, la llenura de Dios. No hay otra pieza que le case, que quede precisa en el rompecabezas, y es la pieza de Dios. El doctor Billy Graham dice: todo hombre y toda mujer, cuando es bebé, viene a este mundo con un vacío, el vacío cósmico. ¿Cuál es el vacío cósmico? ¿Por qué se llama cósmico el vacío? Porque es un vacío tan inmenso, tan grande, que se convierte en depresión y se convierte en suicidio si la persona no encuentra la resolución a ese vacío. El vacío cósmico, dice el doctor Billy Graham, y es cierto, es el vacío de Dios. El vacío cósmico es el vacío de Dios. Lo dijo en un congreso cuando estuve en Europa, allí en la ciudad de Ámsterdam, y esa frase se ha vuelto famosa en todos los lugares del mundo y en muchos libros también. El vacío cósmico es el vacío de Dios, el vacío de los existencialistas, que si no se llena, el ser humano procura en su búsqueda hambrienta, en su búsqueda sedienta de llenar ese vacío. El ser humano llena el vacío cósmico de Dios con otras cosas. Y uno ve una avidez, una hambre de la gente tratando de llenar su vacío. Y hay infinidad de cosas. Hay algunos que son muy intelectuales. Algunos se distinguen porque usan las gafitas del nerdo, que dicen que es muy estudioso. Y esas personas se sienten orgullosos de un título, de un posgrado, de un diplomado, de un doctorado, y son intelectuales. Entonces el hombre trata de llenar sus vacíos con cosas como esa. Acabamos hace un momento de entregar aquí diplomas del Seminario Bíblico Plenitud, del Ministerio de Capacitación, a los que se graduaron de este primer semestre. Acabamos de entregar diplomas, y en esos estudios que titulamos Doctrinas y sectas falsas modernas, la gente devora con avidez estupideces de falsas doctrinas y de falsas sectas, y muchos lo hacen, como por ejemplo lo de la nueva era, la metafísica, que fue otro asunto que vimos en nuestro seminario los sábados en este semestre. Hay librerías llenas en Hacienda Santa Bárbara en Bogotá, por allá también las encontramos en el centro, al norte de la ciudad, en galerías. Hay unas librerías repletas a lo ancho y del piso al techo de libros de metafísica, de libros de esoterismo, y la gente devora y se los están tragando médicos con doctorados de posgrado, ingenieros, arquitectos de todas las profesiones. Se tragan, se devoran esos libros y los aceptan como verdad. Libros que a veces son pura fantasía, es de otras galaxias, de otra filosofía, y se tragan eso con una avidez como si fuera la verdad revelada. Entonces, la gente está tratando de llenar su vacío cósmico con cosas de esas. Y entonces se habla de zafiros, de piedras, de aromas, de olores, de una cantidad de cosas. Hablan de la piedra de la suerte, de la esperanza, que ya casi tienen que andar con un costal a la espalda de tantas piedras para que les vaya bien. Pero se lo creen. Entonces, el pleroma, la llenura de Dios, la gente la está buscando con filosofías. La gente está cayendo cada día más en el alcoholismo.
las drogas, diversiones, la pantalla grande, el cine, el celuloide, dicen, los juegos. Ahora la gente anda ensimismada y acaba de salir un juego que se llama dizque el Pokémon, que a la hora de la verdad no es gran cosa, pero que hizo subir las acciones de la compañía de un día para otro hasta en un 30%. Bárbaro, ¿cómo se les ocurre? ¿Y qué es el Pokémon? Una estupidez. Un programita donde le meten muñequitos a la gente y puede combinar imágenes reales con lo que hay en el programa. Entonces, por ejemplo, dice, va a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, o al Parque de los Nevados en Colombia, a cualquier otro lugar, simplemente abre su celular, ahí aparece la imagen, como si él quisiera tomar una fotografía, y aparecen los muñequitos, dice, lo casé, está aquí en el Parque Nacional, está aquí mismo. Pues a la hora de la verdad, viéndolo de una manera razonablemente, intelectualmente cruda, es una estupidez. O como dicen los viejitos antiguos de Bogotá, la mi chato, eso es una pendejada, mi rey. Pero se están haciendo millonarios con eso. Y hay gente que corre detrás de eso. Y hay gente que paga eso. Y hay gente que gasta su dinero y su tiempo. Estuve leyendo un informe recientemente que los juegos virtuales están destrozando, despedazando la familia. No solamente con los niños. Vieran la cantidad de viejitos, como dice André Felipe cuando vamos por allá, Aragón en Flandes, y menciona, dice, vamos donde las viejitas y las viejitas andan ahí en el celular. No solamente los niños, pero dicen que los juegos virtuales están destrozando la familia. ¿Eso qué es? Falta de la plenitud de Dios. La gente está buscando la llenura. Entonces el problema es que hay maridos, que hay señoras que se les ahuma la olla, que se quema lo que están haciendo, y maridos que no le ponen cuidado a la esposa y se están despedazando las familias increíblemente por la tecnología de hoy, como esa última que acabamos de mencionar, y que hay muchas quejas. Hay maridos que se van a acostar a la 1 y 2 de la mañana dándole al jueguito en su celular o en el computador o en la tablet, en lo que sea, y está destrozando. En Japón, recuerdan que hay una estadística de un elevadísimo número de niños pequeñitos, desde uso de razón hasta 14 y 16 años de edad, que están sufriendo ataques cardíacos por los juegos. En Colombia acaban de implementar, por lo menos aquí, el nuevo código de policía. Y atención a los que les gusta montar en bicicleta, que es bueno, pero uno de los artículos del código de policía en Bogotá dice que si un agente, un policía de tránsito o no, sorprende a alguien montando en bicicleta que lleva audífonos en sus oídos, lo paran, le aplican una multa o comparendo de 82.300 pesos. ¿Por qué? Porque andan tan distraídos. Incluso dicen que algunos en el manubrio de su bicicleta ya andan con el celular o la tablet, no solamente con el GPS, pero mientras van pedaleando están jugando plin, plin, clic, clic, y los están atropellando los carros y están muriendo. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? La gente está tratando de llenar con narcóticos, con licor, con cualquier cosa, el vacío de la plenitud de Dios. Y Dios quiere que nosotros sepamos que solamente hay algo y alguien que puede llenar ese vacío de nuestra plenitud, que es el Señor Jesucristo. Bien, yo quiero darles, así como llamamos flash, pildoritas rápidas sobre plenitud. Miremos algunas. Colosenses 2, a ver, vamos a mirar rápido porque les voy a dejar unos tesoros en pildoritas. Por favor, tome nota si tiene ahí
con qué anotar estos versículos. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una de las suplantaciones de hoy. Filosofías, huecas sutilezas, agréguele juegos y todo lo que quiera. Y el versículo 9 dice, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Gran respuesta. ¿Queremos encontrar lo que es la verdadera plenitud de la vida? Porque la gente necesita tener plenitud. La plenitud de la vida, dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No lo busque más, solamente está en Cristo. Y la palabra plenitud se ha utilizado incluso hasta para salud, vigor, fortaleza, rejuvenecimiento, antioxidantes para que no nos envejezcamos y nos volvamos viejitos. Y entonces la palabra plenitud, como publicista también que soy, me he dado cuenta que la palabra plenitud se utiliza muchísimo para promover los productos de salud, productos naturales, que para que los que estamos entrando en edades no nos volvamos viejitos. Entonces hablan de la plenitud. Entonces plenitud es una palabra, y estuve mirando una publicidad donde van una señora canosa sonriente y su viejito, el marido ahí, sí, plenitud, pleroma. Pañales para viejos, plenitud. Para incontinencia urinaria, plenitud. Y entonces se utiliza plenitud para tratar de decir, oiga, cuando encontramos la plenitud, no nos envejecemos, sino que vamos para adelante. Pues la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Una niña que está en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, vio la foto esta semana de nuestra celebración con Elenita, ella allá y yo aquí, de nuestro matrimonio. Y ella nos conoce, ella ya es madre de familia, se llama Sandra, allá en Estados Unidos, tiene sus hijitos, pero nos conoce y nosotros la conocemos a ella desde que era una bebita, allá en el departamento de Santander. Y entonces al ver la foto se regocijó y decía, igualitos. Y yo le escribí, el elixir de la bendición de Dios. O sea, la presencia de Dios es un elixir que nos mantiene, que nos preserva. En Él habita toda la plenitud de Dios. Juan 10:10. ¿Qué nos dice Juan 10:10? Otro versículo de la plenitud, de la abundancia. Le estoy dejando textos bíblicos rápidamente. San Juan capítulo 10, que es famosísimo ese versículo, y el número 10, el Señor Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este término, déle ese aplauso a Jesús, al Señor. Este término en el original es plenitud. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en plenitud. Este es un sinónimo, porque es que no solo en español hay sinónimos, y en inglés y en francés. También hay sinónimos en el griego. Y la palabra abundancia aquí en el griego es perizos. Perizos. Perizos, ¿qué significa? Déjeme decirle, superabundancia. Entonces escríbala por ahí porque ese es un sinónimo de pleroma, plenitud. Perizos significa superabundancia, excesivo, rebosante, exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Oiga, qué tremendo. ¿Sabe que de los idiomas, yo creo que los más ricos en expresiones y en significado en el mundo son el griego y el español? En lo que he podido estudiar de semántica y cuando estuve estudiando traducción de inglés,
Yo creo que el español y el griego son los dos idiomas a nivel mundial más ricos en sinónimos y en expresiones y en significados. Sinónimos, expresiones y significados, el griego y el español. Y me gusta este perizos con el prearoma de plenitud, porque lo quiero repetir, si usted está tomando noticas por ahí, perizos. Esta es la vida que nos merecemos y esta es la vida que Dios quiere, que vivamos en plenitud. Por eso el nombre también de esta iglesia, plenitud, perizos. Voy a repetirlo una vez más. Escuche, superabundancia, excesivo, rebosante, exceso, más que suficiente, profuso, extraordinario, y esta última me gusta, mucho más de lo necesario. ¿Cuántos quieren vivir en plenitud? Denle ese aplauso al Señor. Amén. Sí. Significa mucho más de lo necesario. Dios quiere que tu vida sea así. No una vida de goterito, sino una vida de mucho más de lo necesario. Ay, yo quiero esa vida en el Señor. Mucho más de lo necesario, ¿en qué? En palabra, en unción, en gozo, en presencia de Dios. No, yo quiero esa vida, definitivamente la quiero. Y siempre la anhelé. Estaba comentando, no recuerdo con qué familia fue, hace como unos 15 días, que Dios, cuando estábamos pequeños con mis primos, yo me crié casi con 6 primos y 2 primas, casi nos criamos juntos, y bueno, y una partecita de la vida con los hijos del misionero que ya Dios se llevó, que estuvo predicando acá, el presidente fundador de Misión Panamericana, Ignacio Ijeiri Guevara, que en una ocasión en la iglesia donde estábamos, imagínense que la demolieron totalmente, y le voy a decir por qué demolieron esa iglesia. Estaba en el sector del Cartucho, donde hoy hay un parque Tercer Milenio que se volvió igual o peor que el Bronx, se fue deteriorando y se dañó. La iglesia tenía un auditorio gigantesco. Al lado izquierdo de la iglesia habían construido un edificio de 4 pisos de la misma iglesia para salones y eventos y cosas de esas, y estábamos en una convención. Y había unas escaleras todavía rústicas, sin embaldosar, que iban para los pisos superiores allá al fondo. Y me tocó sentarme como en el 3.º o 4.º escalón ahí, en ese cemento burdo y frío, porque no pude entrar al auditorio porque estaba repleto. Y hay 2 hombres que yo nunca olvido. Hay cosas que uno de niño no olvida. Yo pienso que estaba un poquito más grandecito que Andrés Felipe. Yo creo que unos 7, 8 años de edad, por ahí más o menos. Así que como no pude entrar, me quedé ahí en las escaleras con el primo que hoy es director de noticias de Telemundo en Orlando. Es el jefe de prensa del canal. Y estábamos sentados allá en el 4.º escalón ahí. Y había estos hombres de Dios, que digo, no olvido sus nombres: Eliseo Wasburn, tremendo profeta de Dios, Helsinki Hall, un poderoso misionero, y estaban predicando. Era una convención en la plataforma, y había una unción tan poderosa. Yo de niño a veces me conmovía y no sabía qué era. Ganas de llorar, después me di cuenta que era la unción del Espíritu Santo de Dios. Y era que, ¿sabe qué? Dios ya jalaba, Dios ya estaba tirando para el ministerio, ya. Y entonces estaban predicando, y al final de la predicación llamaron a la gente que quisiera venir al frente para orar por ellos y recibir una unción de los siervos de Dios. Yo me sentí como un imán atraído que no era capaz de resistir. Y me bajé de las escaleras rústicas que estaban casi fuera del templo, porque había una pared allí, y me vine casi corriendo, y mi primo se vino detrás de mí, pero no alcanzamos a llegar. La gente ya había corrido y nos ganó.
primero que nosotros, y ya el salón estaba por todos los pasillos y la plataforma y por todos lados, casi hasta la mitad ya había gente. Y a mí me dio tristeza porque no alcancé a llegar, me quedé como en la mitad por ahí. Y dije, qué lástima. Ahí quedé parado y apretado, no me podía ya casi ni mover porque vino más gente detrás de mí. Y ahí estaban los dos niños y los hombres de Dios ahí en la plataforma ministrando, y caminaban para allá y bajaron las escalinatas y comenzaron a ungir personas por un lado y otro. Y de pronto dejaron de ungir, me parece que ellos hablaron entre sí, y hubo uno que señaló y se vinieron abriéndose paso por entre la multitud y llegaron directico a donde estábamos mi primo y yo, y de una vez impusieron sus manos ahí y empezaron a profetizar, y me pusieron la mano encima y decían ellos, entre otras cosas: recibirás el fluir de Dios en tu vida, tendrás revelaciones en la palabra, nunca faltará, nunca escaseará mi bendición sobre ti, porque te he llamado al ministerio. Wow, yo ni entendía casi que era ministerio, no lo entendía, pero te he llamado al ministerio. Dios llamando a un niño de menos de 10 años de edad. Yo decía, ¿pero esto qué es? Lo que sí sabía es que había un quebranto y una unción tremenda sobre mi vida allí. Y me dijo que sería voz a multitudes. Bueno, algo similar bendijo Dios a mi primo, y yo quedé estupefacto porque me sentía relegado, que no había podido sino hasta la mitad, como los que traían al paralítico cuando Jesús lo sanó, que no pudieron entrar a la casa por la multitud y tuvieron que abrir el techo, pero el Señor lo ministró y los predicadores vinieron donde estaban. No faltará. Bueno, después de eso sucedió algo curioso. Nuestro amor por el Señor era tan grande que hasta se metió en los juegos de niños que nosotros hacíamos. Entonces, cuando íbamos a jugar y desaburrirnos, bueno, ¿y ahora qué jugamos? ¿A qué más vamos a jugar? Y a veces lo decía yo y a veces lo decía mi primo, no, pues juguemos a iglesia. Listo, entonces empezábamos a sacar los asientos del comedor y sillas de donde encontráramos y poníamos ahí sillas y montábamos un cajón y entonces decíamos, este es el púlpito y vamos a predicar. Entonces, ¿qué a predicar? Y hacíamos el culto y cantábamos, alabaré, alabaré. Ahí estábamos haciendo nuestro juego de niños, era un culto. Y predicábamos. El problema era que lo único que no se recogía era ofrenda porque no teníamos plata. Pero estábamos jugando al culto. Cuando en serio comencé a predicar, yo tenía un problema delicado, y es que por una parte pues era tímido hasta que Dios hizo una experiencia de bautismo con el Espíritu Santo en mi vida, cosa impresionante que le he contado. Pero otro problema es que yo decía, ¿de qué predico? Y alguien como que me decía, pues mira todo lo que tienes, toda la Biblia que tienes, ¿cómo que de qué predicas? Pero no tenía tema, no tenía, yo dije, ahora, ¿y de qué predico? Y no fluía. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo, entonces, plereuste, plenitud, perizos. Dios empezó a fluir de una manera espectacular y poderosa. Y entonces, como algunas veces he dicho, y me pasa siempre todavía, cada vez que abro la Biblia y veo un versículo, ¡brum!, se salen las letras grandototas, se salen las palabras, y Dios empieza a hablarme qué es lo que hay ahí en la Biblia. Y entonces mi problema antes era de escasez. No sabía qué predicar, no tenía. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo comenzó a fluir,
que es como cuando usted va a una galería de cuadros, a un supermercado de frutas, y le preguntan a un niño, ¿cuál quieres? Y dice, las quiero todas. Y entonces tenía ya un arsenal de tantas cosas que otra vez la pregunta era la misma. ¿Y ahora qué voy a darle a la gente? Y Dios me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque hay tantas cosas que no sé cuál darle. O sea, el problema ya no era de escasez, ¿me entiende? El problema ya no era el niño de las escaleritas allá de cemento, sino era la bendición de Dios. Ya no era el problema de la escasez, era el problema de la abundancia. Y Dios dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, pleroma, abundante, más que suficiente. Quiero terminar hoy diciéndoles que la plenitud de Dios, o lo que llena al corazón de la gente, está en Cristo. Él es la clave. La Biblia, por ejemplo, nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Veamos cuál era la doctrina de los apóstoles. Rápido, Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 en el Nuevo Testamento. La Biblia dice lo siguiente en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces mire, aquí nos habla de la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina de los apóstoles? Es Cristo. Alguien me preguntaba una vez en un seminario, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? Porque cuando dicen la doctrina, desde el punto de vista de seminario, uno se imagina una biblioteca grande o unos tomos así de gruesos de teología. Porque dice, la doctrina es la escatológica, eso se habla en teología, la escatología. Entonces, tema, toda la doctrina de los apóstoles. Yo quería ávidamente tener todos los tomos grandísimos de la doctrina de los apóstoles. Pero la doctrina de los apóstoles es muy sencilla, se resume en una palabra y se llama Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad, lo hemos leído. Ahora, miremos rápidamente, Primera de Corintios 2:4, rápido. Vamos a Primera de Corintios 2:4 porque yo quiero que usted se enriquezca con esto. En 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación, habla el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Atención, aquí la Biblia nos habla de dos clases de fe. Una, la conversión en una fe de sabiduría de los hombres. Y otra, que es la conversión en el poder de Dios. El poder de Dios es la plenitud de Dios. Necesitamos incuestionablemente la unción del Espíritu Santo, que es la plenitud de Dios. Y volvamos a Efesios, otra vez, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, o del ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su espíritu. Uy, esto es tremendo. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y Dios quiere, concluimos, también la plenitud de Él, su riqueza en el área económica. Una muy importante también. Mateo 15:33. Quiero dejarles esta partecita de la parte económica porque es muy importante. Mateo el capítulo 15 y el versículo 33. Vamos a leerlo. Dice, entonces sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Porque el Señor les había dicho, bueno, vamos a alimentar a la gente. Pero Señor, en este desierto, aquí no hay panaderías. No, aquí no existe ni la Exitosa, ni la Favorita. No hay panaderías. ¿De dónde sacamos? Bueno,
Eso dice en el versículo 33. Pero mire cómo cambia el panorama. Versículo 37 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Oiga, en estos días vi un testimonio conmovedor de un hombre más o menos famoso, que la gente creía que estaba tapado en plata, lleno de dinero, pero que está en un desierto, en un problema delicado, y la gente lloró escuchando a ese personaje que creían que movía mucho dinero, y dijo, a veces tengo que escoger si almuerzo o como por la tarde. A veces cuando almuerzo no puedo cenar para irme a dormir, y a veces ceno en la noche pero no puedo almorzar. La gente no lo podía creer. Es tremendo, hay gente así. Entonces, mire la diferencia de la plenitud de Dios, de la escasez. Oh, Dios nos ayude y que nadie en esta comunidad, ni nadie que nos está viendo, llegue a esa situación tan triste que hay que escoger. Bueno, no tengo sino para una comida, o almuerzo o ceno por la noche. Dios, guárdanos. Entonces, mire, la plenitud de Dios es esta. Dice que me gusta, dice, comieron, pero no dice que comieron solamente algunos, todos. Y luego dice, y se saciaron. Dios quiere que tu vida sea así, y nuestra vida sea así, mi vida sea así, que nos saciemos, que tengamos pleroma, pleruso, todo, perizos, sobreabundante, que no nos falte absolutamente nada, y que antes, y también me fascina esto, recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Esta es una gran lección. El otro día les comenté que salieron en el periódico y en noticieros de televisión que en Colombia, por ejemplo, de lo que la gente prepara o cocina, se bota a veces hasta el 40%, como quien dice casi la mitad de la comida. Gracias a Dios por esa abundancia. Y la gente la bota. ¿Aquí qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Recogieron lo que sobró de los pedazos. 7 canastas llenas. Gran lección. Sepa manejar la bendición de Dios. Sea agradecido con la austeridad de Dios. A veces cuando tenemos más de lo suficiente, botamos, menospreciamos, no le damos gracias a Dios, por ejemplo, no reconocemos la misericordia de Dios. Cada vez que yo puedo pasar un bocado, le digo, Señor, gracias por darme la comidita, gracias, Señor, por bendecir a tus hijos. Pero cuando hay abundancia, la gente dice, no, eso pues ¿para qué? Ya para la comida no, échelo a la basura. Pero aquí hay una gran lección. Recogieron los pedazos. Cuando hay mucha abundancia, a veces ni le agradecemos a Dios, ni reconocemos lo que Dios nos ha dado. Se nos pasa indiferente, ni le damos tampoco en el diezmo a veces lo que le corresponde a Dios, ni siquiera eso hacemos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? De lo alto. Ayer estaba haciendo un logro y mientras lo hacía le dije, Dios, gracias, toda buena dádiva viene de ti y sin mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Entonces, mis amados, seamos agradecidos. Dios quiere darnos de una manera abundante. El término aquí, se saciaron, en el griego es shortaza. También en Malaquías 3:10, cuando dice, probadme ahora en esto, la Biblia nos habla de sobreabundancia. Mi amado, en este día, antes del almuercito que ya tenemos, vamos a darle gracias a Dios. Y dígale, Señor, yo quiero pleroma, yo quiero plereuste, yo quiero plenitud, rebosante, sobreabundante, más que suficiente. Dice que comieron todos y se saciaron. Ese versículo que acabamos de leer revolucionó mi vida a los 17 años. El Señor me dio
esa palabra de una manera impresionante. Comieron todos y se saciaron. Significa, Dios no quiere que nadie quede con hambre. Y hoy vamos a orar también por las personas que, por ejemplo, en la iglesia no tengan empleo, o tenga unas entradas pequeñas, muy insuficientes, o tenga que rasguñar para poder pasar la vida, o tenga que pasar angustias para pagar sus compromisos. Vamos a orar ya mismo en el nombre de Jesús y vamos a decirle: Señor, se cumpla tu palabra en mí. Sobreabundancia, sobreabundancia. Eso es lo que Dios dice en su palabra una y otra vez. Recuerde lo que Dios ha prometido. El que no nos negó o escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Tú lo crees? Dale ese aplauso al Señor. Tú lo crees, yo lo creo también. Nos dará todas las cosas y nos las dará en abundancia. Amén. Vamos a orar. Yo invito a cada persona que está aquí para que oremos a Dios y le digamos: Señor, yo quiero recibir algo mejor que la fontana de Trevi, que la fuente de Trevi. Quiero recibir tu unción. Es más, aquí tengo el aceite y vamos a ungir a cada persona. Y yo le quiero invitar para que venga aquí al frente y vamos a orar. Y si usted tiene problemas de escasez o deudas o lo que sea, vamos a decirle: Señor, ayúdanos a pagar eso en el nombre de Jesús. Si tiene alguna aflicción, enfermedad, digamos, venga, vamos a orar.